Y se ve. Sí. Sí. Este tema forma parte del tema 11, ¿sí? Que es mejoramiento para resistencia a plagas, enfermedades y estrés. Este es el apartado C. Y los contenidos son biotecnología, plantas transgénicas, marcadores, marcadores moleculares, genéticos, bioquímicos, fenotípicos, y el concepto de mapa genético y para qué nos sirve. Cuando nosotros queremos saber cómo se expresa una determinada característica, nosotros sabemos que en el ADN está codificada toda la información genética de un individuo, que se transcribe al ARN, si es ARN mensajero, que se traduce en la formación, digamos, de un polipéptido, ¿sí? Que modifica una proteína y esa proteína se expresa o permite la expresión de un determinado genotipo, ¿sí? Es el flujograma de la expresión génica. Cuando nosotros hablamos de plantas transgénicas, es una planta que contiene uno o más genes que han sido transferidos de una planta que no está emparentada o incluso de una especie diferente. Entonces se llaman transgenes, porque son genes transferidos, ¿sí? Y una planta que tiene transgenes se llama generalmente organismos genéticamente modificados, o van a encontrarlo también por la sigla en inglés GMO, que significa Genetic Modified Organism, ¿sí? Las plantas transgénicas, entonces, ¿cuándo nosotros, en qué parte de este flujograma para la expresión de un gen intervenimos nosotros cuando estamos generando plantas transgénicas? Acá, ¿sí? Cuando actuamos sobre este proceso entre el ADN y la transcripción al ARN mensajero. Nosotros producimos algún cambio en esta parte, en el ADN, que después se transcribe, se traduce y modifica la información que nosotros teníamos para que se exprese una determinada característica, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, esto es una línea de investigación que viene desde hace muchísimos años, y estas son solamente algunas de los primeros organismos genéticamente modificados que se liberan en forma comercial. En el tomate, por ejemplo, la empresa esta Calgene Inc., en 1994, libera un híbrido. Cuando yo digo libera, quiere decir que ya está en forma comercial, que tenía un gen que lo que hacía era impedir que las paredes celulares del fruto se descompongan y el fruto se vuelva blando. Entonces, ¿qué permitía esto? Permitía que yo pueda esperar en el campo a que el tomate tenga mejor color y mejor tamaño, sabiendo que se espera en el campo no significaba después menos tiempo de disponibilidad en la góndola, ¿sí? Porque las paredes celulares se mantenían estables por más tiempo, entonces el tomate se conservaba duro durante mayor tiempo también en el supermercado. Monsanto, que es una empresa que ha trabajado muchísimo en el mejoramiento genético, en el año 96 libera dos cultivos que han sido muy importantes. Uno es el algodón Ingard, se llamaba, que tiene el gen BT, que lo liberan a Australia. Este gen BT es de Bacillus thuringiensis, que lo que generaba era una protección contra el lepidópteros, ¿sí? Este algodón también tenía una característica que después le agrega una modificación para que segregue una sustancia que era una especie de polímero, que lo que hacía es que absorba menos humedad. Pero fundamentalmente la mejora era esta, ¿no? El gen BT. Y la soja, con el gen RR, que significa Roundup Ready, o sea, resistente a glifosato, cambia la forma de producir soja a nivel mundial. De hecho, la soja RR ocupa prácticamente entre el 80 y el 90% de la superficie, dependiendo del país también, ¿no? Y Northrop King, en el año 96, también en esa misma época, libera un maíz con un gen BT. Las otras compañías, como por ejemplo DuPont, Dow, etc., también estaban trabajando en estos organismos genéticamente modificados, pero bueno, estas empresas son las primeras en liberarlos al mercado, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando de algo que ya lleva muchos años.
¿Cuál es el principio de la transformación génica? Yo tengo que encontrar un organismo donante, es decir, que tenga una característica que a mí me parezca interesante para transferirle a un receptor, ¿sí? Esa característica que está en el genotipo significa que yo tengo que clonar ese gen, seleccionar un vector, o sea, cuál va a ser la técnica de transferencia de ese gen que yo he tomado del donante para llevarlo hacia un receptor. Y en este proceso hay dos tipos de enzimas que van a ser claves, que son las enzimas de restricción y las enzimas ligasas. A grandes rasgos, una enzima de restricción es una enzima que corta, ¿sí?, la cadena de ADN en lugares específicos, porque estas enzimas reconocen secuencias de bases nucleotídicas, entonces donde encuentran esta secuencia, realizan el corte. ¿Sí? Se llaman de restricción porque restringen y cortan fragmentos específicos. O sea, no cortan en cualquier lugar. Y las enzimas ligasas son enzimas que permiten la unión de fragmentos de ADN. Entonces, son importantes porque yo cuando haga esta clonación del gen voy a necesitar recortar esa porción, ¿sí?, del ADN en la que se encuentra el gen que yo busco y voy a necesitar que después se una al ADN del receptor. ¿Cómo se puede hacer la transformación génica? O sea, ¿cuáles son los vehículos o los vectores que yo puedo utilizar para transferir esta información? El primero que se utilizó fue la transformación mediada por Agrobacterium, también por bombardeo de micropartículas, por microinyección y la transformación directa. En el caso de la transformación por Agrobacterium, ¿sí?, el Agrobacterium tiene, el tumefaciens, tiene un plásmido T, que se llama TI, que este plásmido, que acá lo tengo yo como aumentado, ¿sí?, tiene una región que se llama región T del ADN. Entonces, y tiene también, por supuesto, las regiones de virulencia, etc. Este plásmido es el que yo utilizo, ¿sí?, para poder introducir algún gen deseado dentro primero de este plásmido, porque estos agrobacterium lo que hacen es, cuando se unen al receptor, estos provocan estas agallas en el cuello de las plantas. Entonces, al unirse, ¿qué ocurre? Yo tengo primero un plásmido original, o sea, los fragmentos de ADN que a mí me interesan, ¿sí?, que lo corto con una enzima de restricción. Entonces, ese ADN de la bacteria, del agrobacterium, yo ha sido cortado y mediante las enzimas estas ligasas yo voy a tomar el fragmento del ADN que a mí me interesa introducir, ¿sí?, para que forme parte del plásmido. Entonces, este plásmido se llama recombinante porque ya tiene el segmento de ADN que a mí me interesaba incorporar, ¿sí?, y forma parte de la bacteria. Entonces, esta bacteria va a insertar el ADN T, la zona esta T del ADN que yo les mostraba acá, ¿sí?, esta parte, la va a insertar en las plantas. Y ahí, ese ADN que yo había unido acá adelante, va a empezar a formar parte también dentro de las células vegetales. Y lo que va a ocurrir es que esas células van a incorporar este fragmento de ADN en su núcleo, a su propio ADN, y a partir de ahí, yo desarrollo el cultivo de esas células y obtengo una planta que tiene incluido un gen de otro organismo, ¿sí? Este método ha sido muy eficiente en las plantas dicotiledóneas, pero al principio presentaba dificultades para las gramíneas. Sin embargo, con el tiempo se ha encontrado la forma de utilizarlo en gramíneas de manera exitosa. La otra forma es el bombardeo por micropartículas. Se hacen micropartículas que están recubiertas de oro, que están cubiertas, ¿sí?, por el ADN, y mediante la explosión de un cartucho de pólvora son proyectadas a velocidad de entre 500 metros por segundo hacia las células vegetales. Esto funciona en vacío para evitar que el aire genere un rozamiento que pueda disminuir la velocidad de las partículas, y se supone que a esas velocidades las células vegetales no son dañadas. Otra forma que se ha encontrado de utilizarlo es, en lugar de utilizar el cartucho de pólvora, se usa helio comprimido,
¿sí? Y así se consiguen las velocidades. Esto es un esquema de cómo funciona, y este es el ay, estoy trabada, chicos, disculpen. Este es el equipo, la foto del equipo, ¿sí? Entonces acá yo pongo la placa con las células vegetales, con el cultivo vegetal. Acá desde acá se hace el bombardeo de micropartículas, y yo controlo con esto la presión, puedo controlar la velocidad y que se haga vacío ahí adentro. Este sistema se ha usado y todavía se usa, sin embargo, hay otros que son, por ejemplo, se usa mucho el de Agrobacterium, también es ampliamente usado. Y otra forma también es la transformación por microinyección. Yo tomo los fragmentos de ADN que voy a transferir, se colocan en lo que sería el equivalente de una jeringa y se inyectan en las células receptoras. Esto se ha utilizado mucho en animales, ¿sí? Y se utiliza para clonar, o sea, para fertilizar óvulos, consiguiendo, como les digo, determinadas características de los animales. Lo que vemos acá, esta es la célula, esta es la aguja de la microinyección, y esto es una pipeta que está sosteniendo la célula para que no se mueva, ¿sí? Como les decía, esta es una técnica que se ha usado mucho en animales, y ha empezado a usarse también en plantas con el tiempo, pero fundamentalmente empieza para animales. Y la transformación directa puede ocurrir porque ustedes saben que yo puedo poner las células en una solución donde yo tenga el ADN, pero el ADN tendría que atravesar las membranas nucleares y las membranas celulares. Entonces, en estos casos, yo lo que puedo hacer al medio de cultivo, agregarle esto que es el polietilenglicol, ¿sí? Que lo que hace es generar espacios de paso para el ADN, ¿sí? Entre la membrana. Y cuando se generan esos espacios, el ADN puede pasar hacia el interior de la célula. Esa es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es usar una carga eléctrica que lo que hace es que por el electroshock se separe, se despolarice la membrana celular, entonces el ADN puede pasar hacia el interior de la célula. Entonces yo acá no estoy utilizando ni el microproyectil, ni estoy haciendo una inyección, ni tampoco estoy usando una bacteria, como en el caso de Agrobacterium, sino que simplemente pongo las células en contacto con el ADN que yo quiero incorporar, le doy esta dosis de electricidad, la membrana se despolariza momentáneamente, permite el paso del ADN, que después ingresa al núcleo de la célula. ¿Cuáles son los usos en el mejoramiento? Tenemos tres vías posibles, ¿sí? La adición de nuevas y diferentes funciones, alteración de características y manipulación de transgenes. ¿Qué significa esto? Las formas alteradas de enzimas, por ejemplo, nos pueden servir para evitar que ocurran determinadas reacciones dentro de la planta, ¿sí? Ustedes saben que las enzimas actúan sobre sustratos específicos, entonces yo lo que puedo hacer es utilizarla, es alterar esa enzima para que no reaccione en un determinado sustrato, por ejemplo, ¿sí? Disculpen acá, que corra esto. La superproducción de proteínas es importante porque permite, por ejemplo, aumentar cantidades de reservas en semilla, como puede ser, por ejemplo, de ciertos aceites o de algunas proteínas en particular que me resulten interesantes productivamente porque determinen la calidad de la producción, por ejemplo. Eso también puede ser importante. Las nuevas características, acá tenemos, por ejemplo, diferencias en el metabolismo. La soja RR lo que hace es puede metabolizar, perdón, en el metabolismo yo puedo agregar, por ejemplo, un gen que permite que algunas especies que no son leguminosas, por ejemplo las gramíneas, puedan fijar nitrógeno, ¿sí? Entonces yo puedo permitir que especies que naturalmente no fijan nitrógeno lo hagan. Con respecto, por ejemplo, al caso de biopesticidas, el ejemplo más claro es
el gen BT, que se introduce también, y la resistencia a enfermedades, porque hay determinadas proteínas y sustancias que permiten incorporar resistencia de una planta a otra, o por ejemplo incluso desde virus a los cultivos. Y la soja RR es una forma alterada de la enzima que permite que la planta metabolice el glifosato de una manera que no le resulte tóxico a la planta. Esas son, por ejemplo, nuevas funciones, ¿sí? Alteración de las características, el RNA mensajero antisentido, que es el que se usaba en el tomate, ese que yo les decía a ustedes, el RNA mensajero lo que hace es, el RNA mensajero determina que ocurran ciertos procesos en la célula. Por ejemplo, la alteración de la pared celular con el tiempo que genera el ablandamiento del tomate. El antisentido, el RNA mensajero antisentido, hace la función inversa, o sea, lo hibrida al RNA mensajero y es como que lo inactiva. Entonces, en ese caso, no se produce esa alteración de la pared celular. Por eso yo les decía que el ADN que el tomate dura más tiempo. Y las riboenzimas lo que permiten es inactivar ciertos fragmentos de ARN para que lo que deberían codificar no se codifique. O sea, ustedes saben, porque lo veíamos antes, que el RNA mensajero codifica, lleva la información desde el ADN hacia el ribosoma para que se produzcan los polipéptidos, las proteínas, y se produzca la expresión génica. Lo que hacen estas riboenzimas es neutralizar, ¿sí?, al ARN mensajero, entonces evita que se produzca esa respuesta. Entonces el gen no se expresa finalmente. Y finalmente, la manipulación genética, o sea, este reordenamiento de secuencias en los genes, se puede utilizar también en el mejoramiento, haciendo que ¿por qué? Porque yo incorporo fragmentos de ADN, o sea, secuencias de genes de plantas que no están emparentadas o de otras especies, entonces estoy reordenando y modificando la secuencia original que tenía esa planta, ¿sí? Entonces, estas son las posibilidades que yo puedo tener para usar el mejoramiento, la biotecnología y la manipulación genética. Ahora, ¿cuál es la ventaja que va a tener esto? Por un lado, cuando nosotros, por ejemplo, queríamos buscar resistencia para enfermedades, en el mejoramiento tradicional lo que hacemos es buscamos una planta que tenga la resistencia, empezamos a hacer cruzamientos y retrocruzamientos hasta que vemos si podemos transferir y fijar ese gen en la planta que a nosotros nos interesa. Pero nosotros sabemos que muchas veces hay genes que están ligados, ya están tan próximos en el cromosoma que se transmiten juntos a la descendencia. Entonces, a veces, junto con el gen deseado, transferimos alguna característica que no nos interesa o que incluso puede ser perjudicial. Y el cruzamiento, que nosotros hacemos dirigido entre las plantas, tiene que ser entre especies que estén relacionadas entre sí. Pero yo no puedo hacer un cruzamiento entre una planta, por ejemplo, con una bacteria. Entonces, si el gen que a mí me interesa está en la bacteria, yo lo puedo incorporar. ¿Qué es lo que logramos nosotros con la biotecnología? Primero que nada, nosotros podemos aislar el gen que nos interesa. Entonces ya nos evitamos ese proceso en el cual se puede transferir ligado algún gen indeseable o algún gen por el que no tenemos interés, ¿sí? Además de eso, podemos introducir genes de especies que no están emparentadas, o incluso de especies diferentes, o sea, un gen de una bacteria en una planta, por ejemplo. Y además, eso se hace en forma más rápida, porque yo no tengo que hacer tantos cruzamientos para poder fijar un gen, porque yo directamente introduzco el gen que me interesa en el genotipo de la planta. Esa es la ventaja de la biotecnología en el mejoramiento. ¿Cuál puede ser uno de los problemas de la biotecnología en el mejoramiento? Bueno, por un lado, los costos, ¿sí? Los equipos que son necesarios, y otra cosa que es muy importante es la información que se le da después al consumidor. Ustedes deben haber escuchado, porque son debates permanentes, con respecto a si los organismos genéticamente modificados realmente son inocuos o no para los seres humanos, ¿sí?
Entonces, este tipo de tecnología y de prácticas requiere que la información se transmita adecuadamente a los consumidores, porque en definitiva nosotros lo que estamos haciendo es producir alimentos. Por eso es que hay tantos reparos con el uso de los organismos genéticamente modificados, porque también uno de los planteos que se hace a veces es que no tenemos la suficiente experiencia ni tiempo para saber que realmente son inocuos para el medio ambiente y que no afectan a otras especies, como por ejemplo polinizadores. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a poder hacer nosotros, para poder hacer el uso de la biotecnología en el mejoramiento, nosotros necesitamos conocer ciertas herramientas? Una herramienta clave en biotecnología es el uso de marcadores genéticos o moleculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque un marcador es como cuando ustedes están estudiando y usan un felpón y marcan algo en el apunte. Lo que ustedes están haciendo es marcarlo para poder encontrarlo rápidamente. O sea, que cuando ustedes ojean el apunte, sepan dónde está eso que a ustedes les ha parecido importante. Bueno, el marcador genético tiene una función similar, ¿sí? Es alguna característica que a mí me permita detectar individuos que son distintos. O sea, el marcador genético es un fragmento de ADN que codifica o para un aspecto fenológico o para una isoenzima o que tiene unas determinadas secuencias de bases que a mí lo que me permite es identificar individuos por la presencia o ausencia, por ejemplo, de ese marcador, ¿sí? Además, el marcador genético, por esto que yo les decía, cuando yo tengo dos genes que están muy próximos en el cromosoma, tienden a heredarse juntos. O sea, cuando yo tengo un marcador genético que está cerca de un gen que a mí me interesa, cuando yo puedo detectar el marcador en el organismo, yo ya sé que hay altas probabilidades de que el gen de interés también esté ahí. Porque a veces me pasa que yo quiero detectar un gen de resistencia a enfermedad, pero ese gen es difícil de detectar, pero está asociado a un marcador que es fácil de ver. Entonces yo, si veo el marcador, como sé que se transmiten juntos, yo puedo saber que es probable que la característica que yo quiero esté ahí. Entonces vamos a utilizar distintos tipos de marcadores. A veces hay confusión porque ustedes fíjense que dicen las plantas se utilizan marcadores morfológicos, citológicos, bioquímicos y moleculares. Y estamos hablando de marcadores genéticos moleculares. En realidad, todos estos son marcadores genéticos porque cualquier variación morfológica está determinada en el genotipo, ¿sí? Las rutas bioquímicas que tiene un organismo también están determinadas en el genotipo, ¿sí? Lo mismo que la presencia de ciertos factores citológicos. Lo que pasa es que reciben el nombre común de marcador genético o molecular. Pero siempre, en última instancia, es una secuencia de ADN que determina una cierta característica, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener un buen marcador? Primero, se tiene que detectar fácil y en forma rápida en todas las clases fenotípicas posibles, o sea, ya sea si están como homocigota, recesivo, dominante o heterocigota. Entonces, yo tengo que poder detectarlo fácilmente en cualquier clase fenotípica. No tiene que ser un marcador, o sea, esa secuencia, que afecte el desarrollo de la planta o del carácter principal que se va a evaluar, ¿sí? Tiene que tener herencia mendeliana, no tiene que tener efecto de epistasia. Acuérdense que la epistasia es que yo tengo un gen 1 y un gen 2 que se transmiten a la descendencia en forma independiente, pero para que se exprese el gen 2 se tiene que expresar primero el gen 1. Eso es un efecto epistásico, ¿sí? O sea, el gen 2 se manifiesta si primero se manifiesta el 1, pero los dos se heredan de forma independiente. Y además me tiene que permitir detectarlo en forma temprana, ¿sí? Porque si yo tengo un marcador que para poder detectarlo tengo que esperar que la planta tenga un año, por ejemplo, de su ciclo, me lleva mucho tiempo, entonces pierde un poco el sentido. La ideal es que sean fáciles de detectar rápidamente, incluso desde el embrión, si es posible.
No tiene que interactuar con otros marcadores, ni tampoco tiene que interactuar con el gen marcado. O sea, el marcador que yo uso para el gen de la enfermedad que me interesa no tiene que tener ningún efecto sobre ese gen que codifica para resistencia de enfermedad, ¿sí? También es importante que para poder detectarlo yo necesite poco material, porque si yo para poder detectar la presencia del marcador tengo que usar la mitad de la biomasa de la planta, por ejemplo, es complicado, ¿sí? Entonces, cuanto menos material necesite, mejor. Si lo quiero utilizar para mapas, tiene que estar siempre ubicado en forma homogénea y tiene que tener un alto nivel de polimorfismo, o sea, tiene que tener muchas variantes para que yo lo pueda, para que realmente, si yo tengo un marcador que solamente tiene 2 variantes, yo solamente puedo identificar esas 2 cosas. Pero si tiene muchas variantes, voy a tener más posibilidades de identificación, ¿sí? Eso se refiere con el polimorfismo. ¿Cuáles son los tipos de marcadores genéticos? Los citoplasmáticos, que los había nombrado, en realidad no se usan desde hace tiempo, se usaron en un principio, pero se han descartado porque hay otros que son mejores. Entonces nos vamos a centrar en los morfológicos, los bioquímicos y los moleculares. Los marcadores morfológicos tienen la ventaja que son de fácil monitoreo, por ejemplo, porque cuando hablamos de morfológico tienen que ver con la estructura de la planta. Por ejemplo, el color de la flor, ¿sí? Presencia o ausencia de vellosidad. La presencia del hilo coloreado o no coloreado en la semilla. O sea, son fáciles de ver a simple vista, ¿sí? No necesito ninguna técnica especial. Tengo un alto grado de polimorfismo porque tengo muchas variables, muchas posibilidades, pero el problema es que empieza a ser limitado el número de variables que yo puedo observar, ¿sí? De estos marcadores morfológicos, y demoran en expresarse, porque si la expresión, por ejemplo, está en el color del tegumento de la semilla, yo tengo que esperar que la planta cumpla su ciclo y produzca la semilla para saber, ¿sí?, si el marcador está presente o no. El otro problema es que a veces vamos a encontrar que el color de flor, por ejemplo, ese marcador puede estar asociado a diferentes otros genes, entonces ya no siempre puede ser tan confiable, ¿sí? Entonces los marcadores morfológicos han ido perdiendo protagonismo, han sido los primeros en usarse porque eran los más fáciles de implementar, pero van siendo reemplazados por otro tipo de marcadores. Los marcadores bioquímicos son sustancias, generalmente 2 tipos, las isoenzimas y las proteínas de reserva. Las isoenzimas son, nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que cada enzima funciona con un sustrato específico, ¿sí? Las isoenzimas son enzimas que tienen alguna variación con respecto a la enzima original, pero siguen actuando sobre el sustrato de la enzima anterior. O sea, yo tengo la enzima A, ¿sí?, cuyo sustrato, por ejemplo, es la glucosa, y tengo una isoenzima que es A', que también actúa sobre la glucosa. El sustrato también es la glucosa, ¿sí? Esos son isoenzimas, son enzimas que usan el mismo sustrato, pero tienen alguna diferencia, ¿sí?, en su composición. Las ventajas que tienen es que no tienen influencia ambiental, no presentan epistasis, son baratas para hacer los análisis, requieren poca cantidad de material. Pero no hay demasiado polimorfismo, ¿sí? Hay pocas variantes dentro de las isoenzimas. Las proteínas de reserva, que generalmente son las que están en la semilla, sí tienen la ventaja de un alto polimorfismo. Y tampoco tienen influencia ambiental. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se van a ver alteradas y no van a cambiar porque tengamos un estrés hídrico, porque tengamos, por ejemplo, falta de muchas horas de sol. O sea, el ambiente no va a influenciar. Y tiene la ventaja de que tienen bajo costo, el análisis es rápido y tampoco utilizan demasiado material. Si cuando hablamos de material nos estamos refiriendo al tejido de la planta. Y los marcadores moleculares son, porque acá estamos hablando de sustancias, ¿sí? O sea, las isoenzimas son una sustancia y las proteínas de reserva son otras.
Pero cuando hablamos de marcadores moleculares, estamos hablando de fragmentos de ADN de diferente longitud que pueden o no codificar algún gen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese fragmento no necesariamente, ¿sí?, tiene que codificar para un determinado carácter. Por eso yo les decía, los marcadores moleculares o genéticos todos se basan en forma principal en el ADN, porque el color de flor está codificado en el ADN. La producción de determinada isoenzima en el organismo o de determinada sustancia de reserva está codificada en el ADN, ¿sí? Pero los marcadores moleculares o genéticos, que esos fragmentos de ADN no necesariamente tienen que codificar a un gen. Lo que sí me interesa a mí es el orden en la secuencia de bases, ¿sí? Entonces, la ventaja es que, por supuesto, el polimorfismo es altísimo, porque esos fragmentos, imagínense una cadena de ADN, la cantidad de fragmentos diferentes que pueden llegar a haber, ¿sí? No tienen una expresión fenotípica, se pueden detectar muy rápidamente, no existe el pleiotropismo, o sea, ese fragmento de ADN no actúa sobre diferentes genes, ¿sí?, ni sobre diferentes características, no hay epistasis, o sea, yo no necesito que para que ese fragmento se exprese y yo pueda verlo, haya otro gen que lo active primero, pero sí van a requerir de estas enzimas de restricción, ¿sí?, o sea, estas enzimas que cortan determinados fragmentos de ADN, y de un PCR. Un PCR es reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima que lo que hace es permitirnos a nosotros multiplicar fragmentos de ADN, ¿sí? Entonces, ¿cómo cortan las enzimas de restricción? Las enzimas de restricción reconocen, ¿sí?, determinada secuencia de bases y en esa secuencia que reconocen hacen el corte. Si dentro de un gen o de un cromosoma, mejor dicho, nosotros tenemos esa secuencia repetida, pues la enzima va a cortar todas las veces que encuentre esa secuencia, ¿sí? Eso se llama sitio de restricción. Es el lugar donde la enzima corta. Entonces, corta acá, separa esta parte, ¿sí?, este fragmento, y corta aquí y separa este otro fragmento. Entonces, siempre que encuentre esa secuencia de bases determinada, la enzima realiza un corte, ¿sí?, las veces que lo encuentre. La reacción en cadena de la polimerasa, lo que hace es, ya que sabemos que el ADN se puede replicar, la reacción en cadena nos permite obtener muchas copias de ese ADN, tomándolo como molde, ¿sí?, a través de los primers o cebadores, que son pequeñas secuencias de nucleótidos, la presencia de nucleótidos libres y una enzima que es la ADN polimerasa. ¿Cómo se produce? Yo tengo, por ejemplo, un ADN que quiero amplificar. Ven, acá están las dos cadenas con las distintas secuencias y cada uno con su complementario, ¿sí? Bien. Lo que hago yo, al aumentar la temperatura, produzco una desnaturalización, o sea, las cadenas de ADN se separan, esas dos cadenas que estaban juntas se abren, y me quedan las dos hebras. Y yo las voy a colocar en un medio en el cual yo tengo los nucleótidos, que son estos como llavecitas pequeñas que tengo acá, tengo los primers, que se llaman también cebadores, porque son los que inician la reacción, y tengo la enzima, que es la ADN polimerasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Donde haya fragmentos homólogos, o sea, el cebador que tiene sus propias bases, ¿sí?, sus propios nucleótidos, encuentre una zona homóloga en el ADN, en la hebra de ADN, se va a unir. Y a partir de ahí, por acción de la enzima, se van a ir tomando los nucleótidos que hay en el medio para ir completando la secuencia de ADN, ¿sí?, y generar una doble cadena acá. ¿Me entienden esto? Ustedes saben que cada una de estas bases, como veíamos acá, ¿sí?, no es que cualquiera se une con cualquiera. La tiamina con la adenina, la guanina, o sea, cada una tiene sus homólogos, o sea, algunas con las que tiene afinidad para unirse en la cadena de ADN.
Bueno, lo que se usa acá, es decir, yo separo las hebras, pongo un cebador, que es como cuando ustedes, imagínense que el ADN, las 2 hebras de ADN son como un cierre, ¿sí? De una campera. Ustedes lo han abierto al cierre. Entonces les quedan las 2 hebras de ADN, ¿sí? Con las marquitas separadas. La parte del cierre en la que ustedes introducen una de las mitades, eso sería como el cebador, ¿sí? Y a medida que va subiendo, ustedes es como que van completando la cadena. Entonces, esta partecita chiquitita del cebador es como esa primera parte del cierre cuando yo lo trato de cerrar a la campera. Y lo que va haciendo el cebador junto con la enzima es ir buscando cuál es el nucleótido que se puede conjugar con este que está acá, ¿sí? Para ir completando toda la secuencia hasta el final. Y en la otra hebra de ADN se ha unido otro primer que es un homólogo para las bases, que tiene esa parte de la cadena, y se hace lo mismo hasta el final, ¿sí? Entonces lo que yo he hecho ha sido duplicar, porque acá, fíjense, ya se va elongando la cadena, la enzima va actuando y tomando del medio los nucleótidos que necesita. Entonces yo finalmente, de una cadena de ADN, he conseguido armar 2, o sea, eso se llama amplificar. Yo lo multiplico, lo amplifico, lo hago más, ¿sí? Están muy callados, no sé si me entienden todo o no me están entendiendo nada. ¿Las 2 cadenas son idénticas? Son idénticas. En realidad, estas cadenas que se forman acá, sí, son idénticas a la cadena original. Y por eso la amplifican. Esa es la idea, que se forman 2 cadenas idénticas. Entonces, volviendo. El sitio de restricción lo que hace es, la enzima de restricción es cortar la cadena de ADN en algún punto, ¿sí? De acuerdo al tipo de enzima que use. Cada enzima de restricción tiene su sitio de restricción específico. Que eso es importante conocerlo para saber cuál es la enzima que tenemos que usar. Y después utilizamos PCR para amplificar, o sea, para duplicar esa cantidad de ADN que nosotros teníamos. Porque nosotros tenemos entonces esa hebra de ADN pequeñita que hemos conseguido. Supongamos, esta porción de ADN que estamos viendo acá es la que hemos obtenido cuando las enzimas de restricción han hecho el corte, ¿sí? Entonces, ese es el fragmento que identifica mis enzimas de restricción. Entonces, yo como con un fragmento es muy difícil la detección, necesito amplificarlo, o sea, aumentar la cantidad de fragmentos, multiplicarlo para poder hacer la detección después, ¿sí? Y eso es lo que yo consigo acá. Entonces, primero se desnaturaliza, luego se hibrida y finalmente se produce esa elongación. Hibridación es cuando se unen el primer o el cebador a la cadena original, estas single chain, la cadena, la mitad de la cadena, digamos, dentro de la doble hélice la que se separa la mitad, ¿sí? La cadena simple. Porque acá esto sería una cadena doble, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Los tipos de marcadores moleculares que se usan, chicos, son muchos, son muy variados y tienen usos algunos más específicos que otros. Depende si estoy trabajando, por ejemplo, con animales, si estoy trabajando con plantas, qué tipo de genes son los que estoy tratando de identificar. O sea, el uso es variado. Por eso es que nosotros acá, como yo les decía, esto es una especialización en sí misma. Vamos a ver 3 tipos de marcadores moleculares, ¿sí? Los RFLP, los RAPD y los SCAR. Cada uno, yo les he puesto acá de dónde viene la sigla, tiene que ver con el nombre. Este significa polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. Esto es ampliación al azar del ADN polimórfico y amplificación de regiones de secuencia caracterizada. Vamos a tratar de ver de qué se tratan para que lo entendamos mejor, ¿sí? Las enzimas de restricción pueden trabajar en diferentes sitios. Y de acuerdo, yo les decía, yo tengo diferentes enzimas para diferentes sitios, pero una misma enzima siempre corta en el mismo sitio. Cada vez que encuentra esa secuencia de bases dentro del ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay veces que esas secuencias van a estar más cerca
o más lejos, y para determinar fragmentos más grandes o más pequeños, ¿sí? Cuando yo tengo en un organismo determinado, yo sé, porque se supone que conozco el genoma, de qué tamaño van a ser esos fragmentos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mutaciones, esas mutaciones lo que hacen es cambiar o la secuencia de bases en el ADN, o porque cambia el orden de la secuencia, o porque cambia el tipo de base y de pronto aparece una nueva, ¿sí? Entonces, al producirse ese cambio, cambia el sitio de restricción. Entonces, si yo tenía que en mi ADN original la enzima de restricción cortaba el fragmento en dos partes, si hay una mutación, tal vez lo corta solamente en una. Entonces yo voy a ver que vamos a tener individuos, por ejemplo, que van a tener dos cortes en el ADN, van a tener dos fragmentos más cortos, y uno va a tener un fragmento más largo. Entonces el fragmento más largo obviamente tiene mayor peso molecular. Y lo que hace esta técnica entonces es detectar esa diferencia en la longitud por la diferencia en el peso molecular. Y si hay diferencia de longitud, quiere decir que ha habido algún cambio, ¿sí?, en ese sitio donde tendría que haber actuado la enzima, y por eso la enzima no ha actuado ahí. Porque esas enzimas de restricción, yo les decía, son muy específicas. Entonces, lo que hace esto es detectar esas mutaciones que ocurren en determinados fragmentos del ADN. ¿Cómo se hace esto? Yo voy a extraer el ADN, se hace la digestión del ADN, que es como esa separación, ¿sí? Esa digestión del ADN las van a actuar las enzimas de restricción, lo van a cortar, fíjense, en fragmentos, ¿dónde tengo mi mouse acá? De diferentes tamaños, porque las enzimas han actuado en diferentes lugares, ¿sí? Y yo lo voy a llevar para impregnar unas bandas, que son bandas pueden ser de nylon, por ejemplo, y por electroforesis, o sea, por el paso de una corriente eléctrica, se van a ir separando los fragmentos en las distintas partes de la banda. Y después, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Con una técnica que se llama Southern blotting, que lo que permite es identificar fragmentos específicos, secuencias específicas de ADN en una mezcla compleja. Yo voy a poder utilizar esos fragmentos, los voy a poder identificar utilizando una sonda, ¿sí?, que se hibrida con ese fragmento de ADN, o sea, que se une ese fragmento de ADN. Esa sonda es una sonda que está marcada. Entonces yo la puedo detectar después, como por ejemplo la presencia o la ausencia de la sonda, ¿sí? O sea, volviendo. Saco el ADN, extraigo el ADN. Hago la digestión con las enzimas de restricción, ¿sí? Llevo ese ADN a una banda donde por electroforesis los fragmentos se van separando. Lo llevo a esta membrana de nylon y con esta técnica de Southern blotting lo que hago yo es llevar esa membrana, ponerla en contacto con sondas que están marcadas, ¿sí?, para que las sondas detecten determinadas secuencias de ADN. Cuando esa sonda detecta esa secuencia de ADN, se une y después yo lo que obtengo es un patrón, ¿sí?, que es, por ejemplo, esta marca, donde me dice, en esta porción, en este gen de acá, está la secuencia que yo estoy buscando. Si estuviera, por ejemplo, en este y en este, yo lo que obtendría sería una marca aquí y una marca acá. O sea, la sonda me dice, de estos fragmentos, de estos 4 fragmentos, ¿sí?, que estamos viendo, estas 4 bandas de ADN que estamos viendo acá en la membrana, solamente en esta está la secuencia de ADN que nosotros estamos buscando, ¿sí? En estas otras 2, en las otras 3 no está. Bien, otra técnica, ¿sí?, es la amplificación al azar de fragmentos polimórficos. Acá nosotros usamos cebadores cortitos, que quiere decir que son de 10 a 12 nucleótidos, ¿sí?, que lo que hacen es, por hibridación, se van a unir a estos fragmentos que nosotros tengamos de ADN. Cuando nosotros tenemos fragmentos que son cortitos, estos cebadores cortos funcionan mejor y se produce mejor la amplificación.
Cuando las distancias, por ejemplo, entre dos zonas es muy larga, ¿sí? La amplificación ya no se realiza. Y lo que yo hago, hago esa amplificación, o sea, esa duplicación de material como hacíamos con el PCR, y después lo que hago es un corrimiento en gel, se llama, donde también se van a ir distribuyendo los fragmentos en distintas bandas, y yo puedo detectar la presencia o ausencia de determinadas bandas o comparar, por ejemplo, dos organismos, por ejemplo, dos individuos que se supone que uno tiene el marcador porque tiene el gen que yo estoy buscando y el otro no. Entonces yo hago la amplificación de fragmentos en los dos y obtengo las bandas de cada uno. Se supone que donde yo tengo el marcador tengo que encontrar una banda extra con respecto al que no lo tiene. Las bandas estamos hablando de esto que veíamos acá al final, ¿sí? Las bandas estas. ¿Cuál es el problema de este método? Que es difícil de replicar resultados de un laboratorio a otro. O sea que no lo podemos tomar como un método definitivo de identificación. Por eso lo vamos a usar para análisis preliminares. Entonces nosotros vemos primero, decimos si acá estamos detectando, por ejemplo, la presencia de cierta secuencia, entonces después lo complemento con otro tipo de análisis, ¿sí? Pero no es algo definitivo. ¿Y cómo se hace? Yo tengo, por ejemplo, un individuo que tiene acá, estas son las dos zonas para el sitio de hibridación, ¿sí? Entonces yo lo amplifico los fragmentos, acuérdense, tengo el cebador, tengo la ADN polimerasa, ¿sí? Los amplifico, y como en este yo tengo dos sitios de hibridación, que son estos dos que están marcados en azul, cuando yo haga el corrimiento por electroforesis, voy a encontrar estas marcas acá. Pero yo aquí en el individuo B tengo un solo sitio de hibridación que es el azul. El otro falta. Entonces, cuando yo haga el corrimiento voy a ver, la banda de abajo está, la de abajo está, estas tres están iguales. Estas dos están iguales, la más gordita está igual, pero acá me está faltando una banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sitio de hibridación no está, son diferentes los individuos. O sea, genéticamente son diferentes. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, el individuo A es genéticamente diferente al de B, y en el individuo perdón, yo tengo este marcador, entonces yo podría asumir que ahí está el gen asociado que a mí me interesa, ¿sí? Pero como les decía, esta técnica es difícil de replicar de un laboratorio a otro. Por eso solamente lo puedo utilizar como un diagnóstico inicial. Y la amplificación de una región con secuencia característica, que es el otro tipo de marcador, se utiliza combinando, ¿sí? Por ejemplo, con los RAPT. ¿Por qué? Porque yo tengo en la secuencia que se ha marcado con este marcador, y yo lo que hago es tratar de clonar la secuencia esta, ¿sí? Y amplificar solamente una parte determinada, y en lugar de tener todas estas bandas de corrimiento entre los dos individuos, solamente obtengo la de la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el test comparando dos individuos con este marcador, yo obtengo las bandas iguales y obtengo también las bandas diferentes. Pero con el SCAR, como yo amplifico una región específica, ¿sí? No todo el corte que ha hecho la enzima. Yo acá amplifico una región específica dentro de ese corte, yo puedo saber si está presente o no el marcador sin tener que ver todas las otras bandas. Como yo les decía, el uso de uno u otro marcador, y hay muchos otros más, va a depender siempre de la tecnología que tenga disponible, del dinero, ¿sí? Y de el tipo de material con el que trabaje. Porque yo les decía, por ejemplo, que la microinyección era una técnica que se utilizaba mucho primero en animales, ¿sí? Que en las plantas perdón, se empezó a usar después. Entonces, permanentemente esto va avanzando, y a medida que va avanzando se van descubriendo cosas mejores. Ahora, ¿cuál es el sentido de utilizar estos marcadores genéticos, no?
Yo les había dicho por un lado, porque sabemos que si están lo suficientemente cerca de un gen de interés, es muy probable que se transfieran juntos a la descendencia por la proximidad. Pero además, porque nos van a permitir construir mapas genéticos. Ustedes saben que los mapas genéticos lo que buscan es, por un lado, ubicar los genes, ¿sí? Identificar los genes que hay, por ejemplo, en un cromosoma, y además identificar la posición que tienen los genes dentro de ese cromosoma. Entonces, cuando yo tengo estos marcadores cercanos a determinados genes, aunque no sean genes de interés ya para hacer un mapa genético, yo sé que se van a transferir juntos. Entonces, la presencia de cierto marcador en una determinada posición del cromosoma, a mí me da la idea de un determinado gen en esa misma posición. Cuanto más marcadores tenga yo asociados a genes específicos, más va a ser la información disponible para construir ese mapa genético y para poder ubicarlos dentro del cromosoma, ¿sí? Por eso es importante que, cuando yo les decía que sean polimórficos, que yo tenga varias formas de expresión de un marcador genético. Y por eso estos marcadores genéticos, a diferencia, por ejemplo, de las isoenzimas o de las proteínas, de reserva o de los marcadores morfológicos, la ventaja que tienen es que tienen un alto polimorfismo. Entonces me permite a mí tener mucha más información, ¿sí? Como, por ejemplo, y también se pueden usar, ¿sí? Cuando estamos hablando de ligamiento del marcador molecular y el gen de resistencia, que yo les decía, identificar el marcador para poder identificar la presencia del gen. Entonces acá hay un ejemplo de un homocigota dominante resistente, un homocigota recesivo susceptible. Entonces yo tengo las plantas resistentes que las puedo identificar y la planta susceptible también. ¿Cómo lo podría analizar yo? Utilizando marcadores moleculares. Yo conozco el marcador de las plantas resistentes, yo lo veo acá, y en la planta susceptible no está en otra posición, ¿sí? Yo en la F2, para poder identificar, por ejemplo, los homocigotas de los heterocigotas y poder identificarlos antes de que la planta manifieste la enfermedad, porque si la planta es susceptible, yo tendría que hacer las siembras de girasol para ver si se enferma o no. Yo lo que hago es, busco el marcador, ¿sí?, que me indica mi resistencia. Entonces, en el heterocigota yo tengo el marcador recesivo, digamos, el gen recesivo acá, y tengo el marcador que me indica el gen dominante, que me indica la presencia de resistencia, ¿sí? Y el recesivo de la F2 es igual al del padre. Entonces yo, viendo estas bandas de corrimiento, si encuentro el marcador, yo sé que esa es una planta que es resistente a las enfermedades. Esto se usa mucho para esto, ¿no? Para la detección de enfermedades. Y por supuesto para los mapas. Como les decía, ¿cómo vamos a construir un mapa? Lo primero que hay que hacer es saber cuáles son los genes que están ligados, para saber cuáles son los que se van a transmitir juntos a la descendencia, y poder encontrar el marcador adecuado para esos genes, ¿sí? Y la tecnología que yo puedo utilizar. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que decía, cuando yo tengo un locus que lo puedo identificar en más o menos dónde está en un cromosoma, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, este gen está en este cromosoma y no está en este otro, yo voy a hablar de localización, porque el gen está localizado en tal cromosoma, ¿sí? Pero cuando nosotros dentro de un cromosoma tenemos una referencia para decir, está en tal parte de este cromosoma, por ejemplo, está del centrómero a 3 unidades sobre este brazo, o está a 3 unidades de brazo y antes de tal otro gen, yo ahí ya puedo construir un mapa genético. O sea, no es lo mismo saber que yo tengo un gen, o sea, que el loco está en un cromosoma en lugar de estar en otro, porque es lo que me permite decir, bueno, este es el cromosoma que me interesa a mí, porque ahí está la información que yo requiero. Y otra cosa es cuando yo puedo decir, dentro de ese cromosoma, la posición que tiene el gen.
¿sí? Cuando yo hago eso, ahí construyo mapas. Y los mapas son interesantes porque nos permiten conocer dónde está ubicado cada gen de interés, y si yo quisiera, por ejemplo, utilizar la biotecnología para transferir ese gen, sé exactamente dónde tengo que buscarlo, ¿sí? Ya no solo sé la especie en la que lo puedo encontrar, sino también puedo saber en qué cromosoma y dentro del cromosoma, en qué parte del cromosoma está ese gen, para poder tomarlo y transferirlo a otro individuo, por ejemplo, ¿sí? También nos permite hacer estudios de filiación genética, por ejemplo, nos permite conocer dentro de una familia, de una especie, la interacción entre los genes, cuáles son las zonas activas de un cromosoma. También si yo puedo identificar grupos de ligamiento en una especie, eso también me puede permitir suponer a mí que en otra especie del mismo género, de la misma familia, esos genes también pueden estar ligados, por ejemplo, y así podemos saber dónde podríamos buscarlos si es que hay un gen que nos interese. Nos permite conocer cómo han evolucionado las especies. Cuando nosotros hablamos en poliploide, ustedes leían que si el triticale, si el trigo, que si venía, que si era un haploide, un poliploide, bueno, eso también se puede estudiar a partir de esto, ¿sí? Y nos sirve para todo lo que es mejoración asistida por marcadores, que ubicando los genes, cuando yo tengo, por ejemplo, un fenotipo que no es claro, o cuando tienen la característica que yo estoy buscando tiene una expresión tardía, en ese caso, el uso de un marcador y saber dónde está ese marcador y dónde está ese gen, me permite a mí ahorrar tiempo. Esto que suele ser girasol. Yo antes, para saber cuál planta cuál era susceptible en el F2, tenía que cultivar y inocular la enfermedad para ver cuál se enfermaba. Yo ahora puedo hacer esto muchísimo antes y encontrar por el marcador cuál es la planta susceptible o no, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, para nosotros el mejoramiento nos permite localizar, transferir y combinar los genes con mayor facilidad, porque sabemos dónde están y dónde buscarlos. Bien, esto era, chicos, un recorrido rápido, porque ustedes saben, ya tengo la presentación. En este tema, ustedes ya han hecho el práctico de las otras dos unidades y tienen que hacer un cuestionario de integración que lo van a encontrar habilitado esta tarde. Pero no sé si hay algo que quisieran comentar. De todos modos, todo está en el material de lectura y si necesitan más, nos pueden pedir ahí otros libros. Nada más que ese nos parecía que está sencillo, está bastante claro y para lo que nosotros necesitamos saber es suficiente. Porque básicamente, ¿cuáles son los conceptos que nos tienen que quedar? Primero, ¿para qué sirven los marcadores? ¿Qué es un marcador y para qué sirve? ¿Sí? Los mapas genéticos, ¿qué son? ¿Para qué sirven los mapas genéticos? Y cómo se puede transferir para la generación de organismos genéticamente modificados el ADN. Que hemos visto que teníamos la microinyección por Agrobacterium tumefaciens, teníamos el bombardeo rápido y otras formas de transferencia por medio de un electroshock, ¿sí? O medios de polietilenglicol, que permiten la desnaturalización de las membranas para que el ADN pueda pasar al interior del núcleo. Y cuando hablábamos de marcadores, nosotros decíamos que el marcador es un segmento, una secuencia de ADN que puede codificar o no para un determinado gen. En el caso, por ejemplo, de los marcadores genéticos o moleculares, no hace falta que codifique para un gen. En el caso de los marcadores bioquímicos, son isoenzimas o proteínas de almacenamiento. En el caso de los marcadores fenotípicos, son marcadores que permiten identificar caracteres a simple vista, como color de flor, vellosidad, color de la vellosidad, forma de las hojas también, por ejemplo. Y que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y que el uso de uno u otro depende básicamente de los recursos que tengamos disponibles. Vicky, no sé si vos querés agregar algo. No,
Lo único bueno, que el cuestionario no tiene que ver con este tema. Este tema no se está evaluando en este momento, pero sí va a ser evaluado en el parcial, así que no lo dejen de lado. Y bueno, y nada más, nos vemos el 22. Bien. Estamos disponibles también el próximo martes y el próximo jueves para consultas, para quienes quieran ir estudiando.